recibir del Señor su gloriosa palabra. Vamos a analizar hoy Marcos capítulo 3, versos 20 y 21. Esos dos versos solamente. Vamos a leerlos y le rogamos al Señor que nos ilumine. Dice así: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Padre, estamos agradecidos por este tiempo especial ahora, a tus pies frente a tu palabra. Señor, necesitamos poder oír tu voz y que ésta nos sea aplicada a los corazones, y necesitamos nosotros aplicarnos a ella. Danos tu gracia esta mañana, Señor. Danos un espíritu de adoración, donde podamos estar atentos a tu voz, donde no nos distraigan, Señor, las cosas de este mundo. Por el contrario, Señor, ten misericordia de nosotros, que tanto necesitamos tu gracia, y concédenos recibirla a través de tu palabra hoy, mientras te mueves en medio de la iglesia, aplicándola a cada uno de los corazones conforme a tu gran sabiduría. Bendícenos, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos y amigos, el Señor Jesús es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener en todos los aspectos. Y qué bueno a veces ir particularizando ese ejemplo que Él da. Él es el mejor ejemplo para la vida cristiana. Lo hemos visto en los últimos sermones, por ejemplo, con relación a su oración, con relación a cómo Él se aparta para buscar al Señor, cómo saca tiempo para buscar bendición y otras cosas. Él es un excelente ejemplo aún para los no creyentes en todas las áreas. Es el mejor ejemplo, por ejemplo, permítame redundar, de responsabilidad. El mejor ejemplo de responsabilidad, de una vida fructífera, de santidad en cuanto a ser trabajador, y más bien por el contrario, de no tener en él pereza, ni negligencia, ni ningún tipo de descuido en todas las cosas que él tenía que hacer. El cumplimiento de sus deberes fue excelente. Debemos nosotros cerciorarnos de que en un día como hoy le honremos, que honremos a nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros estamos cantando ahora cómo Él trajo salvación a nuestras vidas, cómo murió, cómo su sangre nos ha lavado y otras cosas, pero debemos entender que esto Él lo hizo con suma responsabilidad. No hubo descuido ahí en su labor de salvarnos. En todo respondió excelentemente, y por eso debe ser adorado. Si usted quiere aprender, por ejemplo, a ser un buen trabajador, el Señor Jesús es de lejos el mejor ejemplo que usted puede ver. Pero mejor aún, Él es el mejor ejemplo de trabajo en el reino de Dios. Y ahí es donde quiero que nos enfoquemos hoy. Quiero mostrarles el compromiso del Señor Jesús con nuestra salvación. Eso es lo que quiero que veamos. El compromiso del Señor Jesús con su salvación. En primer lugar, vamos a verlo de esta manera. Vamos a ver el compromiso del Señor en el cumplimiento de sus deberes. ¿Sí? Vamos a ir a verlo. ¿Cómo fue que Él hizo esto? ¿Cómo vamos a ver este compromiso cuando Él tenía que realizar sus deberes? Ahora, vamos a verlo, por supuesto, en estos dos versos. Especialmente lo vamos a ver en el verso 20, pero recordemos un poco el contexto, ¿sí? No lo perdamos de vista, porque hemos estado predicando consecutivamente Marcos y hay mucho ahí que va unido a lo otro. El Señor Jesús está a punto de empezar lo que se llama su segundo viaje por Galilea. El primero, recuerdan, fue cuando tuvo que madrugar un día a orar. Y Pedro le dijo: todos te buscan. Y él dijo: no, vámonos a las otras regiones, porque a eso he venido. Ese fue su primer viaje por Galilea. Todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, y principalmente en Marcos, es su gran ministerio en Galilea, porque él duró predicando ahí más que en otros lados.
pero ese fue su primer viaje y aquí está a punto de hacer su segundo viaje. El Señor se dedicó a esta región fuertemente, predicó, sanó, liberó de los demonios a mucha gente en toda esta región, y aunque no se ha ido del todo, a veces fue y vino, hizo unos pequeños viajes que Marcos no nos ha contado, pero que uno lo puede ver en Juan y en Lucas y Mateo. Él hizo unos pequeños viajes fuera. Aunque él no se ha ido del todo de Galilea, va a empezar otro viaje por Galilea, pero ahora con sus apóstoles. ¿Recuerdan? Están recién ordenados y ahora va a ponerlos a trabajar. En el contexto de Mateo, si usted lee cuando el Señor los ordenó, les dice, bueno, y de inmediato los mandó a esto y a aquello. Bueno, entonces aquí estamos como en la mitad. ¿Qué pasó en esa mitad de lo que nos cuenta Mateo? Marcos nos está narrando ahora, lo que empezamos aquí es uno de los días más duros en la vida del Señor Jesús. Un solo día, va a durar varios pasajes, las parábolas que vienen, el viaje a Gadara, a liberar al endemoniado, volver, ese viaje cuando él se quedó dormido de cansancio porque es uno de los días más duros, y entonces se levanta una tempestad ahí en el mar de Galilea y los discípulos le dicen, no tiene cuidado que perecemos, pero él estaba cansado durmiendo porque es uno de los días más duros en la vida del Señor. No fue el único, eso sí debemos saberlo, tuvo días duros, hermanos, días largos, ¿sí? Porque como veremos, hermanos, él estaba comprometido con salvar a los pecadores. Así que tenemos en los evangelios el registro de muchos días de arduo trabajo, pero este día es uno de esos, a tal punto que estudiosos como Robertson le pusieron una especie de nombre a este día. Le quisieron poner un nombre en sus estudios para saber de qué están hablando. Le llamaron día de mucha actividad. A este le llamaron. No es un nombre de pronto tan original o algo así, ¿no? Pero le quisieron poner nombre para distinguirlo en sus estudios. Pero por supuesto, si leemos con cuidado, así es. De aquí en adelante va a haber una cantidad de cosas que va a hacer el Señor. Sin embargo, recordemos, el Señor le dio autoridad a sus discípulos, ahora apóstoles, para predicar, para sanar y para sacar demonios. Y entonces vamos al verso 20 y dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. El verso anterior nos dice que volvieron a casa. Eso es en Capernaum, recuerdan, lo hemos dicho varias veces. Al llegar ahí la gente otra vez se entera, viene otra vez a él. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Recuerden, él subió a un monte a orar, luego ordenó a sus discípulos y vuelve a casa. Ahí la gente se entera. ¿Y qué ocurrió? Se agolpó, nos dice Marcos, como ha ocurrido en varias ocasiones. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 33, nos dice, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Recuerdan ese momento? Luego en el capítulo 2, verso 2, dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Y ahora, capítulo 3, verso 20, y se agolpó de nuevo la gente. Ya estaba volviéndose esto como una costumbre, ¿cierto? De nuevo se agolpó la gente. Mucha gente, hermanos, venía al Señor Jesús, y esto es mucho trabajo. Porque el Señor Jesús no solo predicaba públicamente, eso es algo que debemos entender. Su predicación no era meramente pararse y predicar públicamente, sino que atendía a la gente. Es decir, predicaba públicamente a todos, pero también trataba asuntos personales. Si usted lo analiza, eso es lo que hacen los evangelios, ¿no? Que vino un hombre, un centurión, que vino una mujer enferma, que se le acercó a alguien que tenía un siervo enfermo, que se le murió el hijo a alguno, que se le murió la mamá al otro. Bueno, está tratando también asuntos personales. Entonces note que no era solamente, bueno, me paro, predico un sermón largo, pudiera ser de 2 horas y listo, todos para su casa. No, ustedes saben, se acabó el sermón y, maestro, venga, necesito hablarle, necesito esto, necesito lo aquello.
Eso es lo que vemos, por ejemplo, cuando sanó el paralítico. Está predicando públicamente, pero viene un paralítico, un tema puntual, hay que tratar un asunto personal. Así que él trataba con las personas de manera individual también. Se preocupaba por cada uno y, por supuesto, pues cómo darle atención a todos. Pero aún así, dedicaba mucho tiempo a esto. Esa es la dinámica que vemos en las Escrituras, pero también en el ministerio. En el ministerio pastoral, por ejemplo, se predica públicamente, pero se trata asuntos de manera personal. Usted nota que, por ejemplo, los pastores no se van temprano a la casa un día del Señor, ¿no? Y aún así no han tratado todos los asuntos que pudieran. Ni siquiera se acercan a la mitad, ni siquiera, ¿no? Esa es la dinámica, esa es. Entonces note, la gente venía al Señor Jesucristo para que Él les predicara, para hablar de sus pecados, algunos solo por eso, pero otros también venían a buscar sanidad y a buscar libertad de los demonios. Y ahora los apóstoles están en lo mismo. Ahora están en lo mismo. Ellos ahora tenían este poder dado por el Señor, así que recibían a las personas, les predicaban el evangelio, les hablaban del plan de salvación y les liberaban de sus dolores o de los espíritus. Hermanos, ese es el ministerio. Recuerden, en el verso 14 y 15 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Ven? O sea que lo que significa es que ahora hay 13 personas haciendo lo mismo. Eso es lo que significa. Ya no está solo el Señor Jesús. Ahora son 13 personas predicando el reino de manera oficial, porque son apóstoles. Este tema de apostolado lo hemos tratado en diferentes momentos, ¿no? Oficialmente están predicando y están diciéndole a la gente: mira, lo que tú necesitas es el perdón de los pecados, necesitas al único que te lo puede dar y ese es Jesucristo. Debes creer en Él, debes abandonar tu vida a Él. Debes saber que no te puedes salvar a ti mismo, solo Él es el Salvador. Por eso vino, por eso está aquí, dirían los apóstoles. Ahí está, a eso fue que vino. Él es el Hijo de Dios que se hizo hombre para salvarte. Debes acercarte a Él arrepentido de tus pecados. Debes arrepentirte de tener una vida hasta ahora sin Dios. Debes ver que tu vida está llena de pecado y pedirle a Jesucristo perdón y Él te lo dará. Él dará el perdón con ese gran amor que hay en su corazón. Mírelo, mírelo cómo sana personas, cómo se compadece. Pídale perdón, Él lo va a perdonar. Pero debes venir a Él. Y estas multitudes entonces venían a ellos para esto. Y les preguntaban: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo obtengo perdón de pecados? ¿Cómo me arrepiento? ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es creer? ¿Cómo debo creer en Jesús? Y los 13 predicaban, sanaban y echaban fuera demonios. Ahora, esa era su tarea. Es un tiempo maravilloso. Es un momento maravilloso. Por eso el Señor en algún momento se lamenta de que Capernaum se hayan hecho tantas cosas y pocos hayan creído. Matthew Henry le llama a este tiempo un huracán de oportunidades para predicar el evangelio. Imagínense, un huracán. Tanta gente viniendo: predíqueme, predíqueme, pero espere, no tengo tiempo ni para comer, dice el verso 20. Bueno, pues no importaba, listo, venga, no le cerramos las puertas. No ponemos allí un letrero que dice cerramos a la hora de almuerzo. No, vengan, seguimos, usted qué necesita, por allí qué necesita. Y cada uno respondiendo, resolviendo, mostrando el evangelio. Miren, piensen por favor en esto. ¿Cuánta gente hoy quiere oír el evangelio? O sea, la gente no quiere oír el evangelio. ¿Quién le ha dicho: venga, predíqueme? ¿Quién le ha dicho? Allí vive un evangélico, vamos a ver que nos predique. Piénselo de esta manera. Si nos vamos tocando puerta a puerta,
¿Cuántas personas nos van a decir, siga, entre y predíqueme la palabra tranquilamente, yo quiero oír el evangelio? No, eso no pasa. Eso es como si estuviéramos pensando en una cosa de ficción, ¿cierto? Más bien, no van a empezar a decir, no, yo ahorita no tengo tiempo, venga otro día, yo soy de otra religión. Seguro algunos mirarán por la ventana y dirán, no abra, que son evangélicos. No abra la puerta. ¿Cuánta gente invita a usted, por ejemplo, a la iglesia con todo el ánimo? Vamos el domingo a la iglesia. Y la persona dice, voy a ver, yo le aviso, no llame, yo lo llamo. ¿Cuánta gente le responde de esa manera? ¿Sí ven? Hermanos, la gente no quiere oír el evangelio. Entonces el puritano dice, lo que tenemos aquí en este momento, en el verso 20, es un huracán de oportunidades. No son 2 o 3 viniendo a Cristo y a sus apóstoles y diciéndole, predíqueme, sino son montones. Se agolpó la gente otra vez, de modo que no podían comer ni aún pan. Este es un momento para aprovechar, por supuesto. Pero nosotros estamos en un tiempo de dureza fuerte, hermanos, fuerte. Claro, estos falsos maestros y falsas iglesias y aún creyentes con un mal testimonio han cerrado las puertas de mucha gente para que no se les predique. Me llama mucho una atención de Roberto Murray McChain, que se nos cuenta que una vez iba en su caballo y vio 2 personas ahí en una cantera y le dijo, ¿ya les predicaron el evangelio? Y dijo, no, entonces vengan a ver, y de una vez. Pero imagínense, eso no pasa hoy. La gente no quiere oír el evangelio, la gente no quiere buscar algo así, no, más bien huirle. Si le decimos a alguien, usted ha oído el evangelio, dice, ya va a empezar, ¿no? Qué triste, hermanos, se están yendo al infierno todos los días, montones de personas, y no quieren saber nada del Señor Jesús, no quieren saber nada de su perdón, nada de su amor. Eso es realmente triste, Pero el tiempo que nos está narrando Marcos no es así. Es un huracán de oportunidades, multitudes viniendo al Señor Jesús para oírlo, para prestarle atención, para estar con Él. Algunos que ya eran creyentes le seguían, le amaban y se deleitaban escuchando su palabra. Otros venían y no eran creyentes, pero oían y creían y veían su gloria y su poder. Y ahora veían que sus apóstoles también tenían ese poder dado por Él. Así que tenemos 13 hombres trabajando duro por el reino de Dios, 13 hombres, digámoslo de esta manera, salvando personas. Pero hermanos, el Señor Jesús es su líder. De eso no hay que olvidarse. Claro, hay 12 haciendo esa misma tarea que les designó, pero Él es sui generis, Él está por encima de todos, Él es mejor que todos, Él es su líder ahí, Él es su modelo. Así que si ellos están siendo buenos trabajadores en el reino de Dios, el Señor Jesús más. Él es su modelo a seguir, es más responsable, es más comprometido, luchando porque crean, hablando para que crean, diciéndoles que sean salvos de esta perversa generación. Y Dios trajo salvación, hermanos, a mucha gente. Dios estaba salvando personas ahí en Galilea de los gentiles. Entonces podemos preguntar, ¿qué tan comprometido estaba el Señor Jesús con eso? El verso nos lo dice. El verso 20, mírelo usted. Se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Trabajaban tanto, hermanos, que no tenían tiempo para comer, no tenían tiempo para tomar refrigerio, no tenían tiempo de tomar una comida con tranquilidad. Seguramente páseme ahí un pedazo de pan y venga, como le estaba diciendo, seguían trabajando. ¿Qué tan comprometido entonces está el Señor Jesús? Totalmente. Y lo maravilloso es que sus discípulos estaban siguiendo el mismo ejemplo. Pero como les dije, es el Señor Jesús su cabeza, su guía. Así que Él lidera esta jornada de arduo trabajo y no es la única vez. Mire conmigo Juan, capítulo 4, versos 5 en adelante. En
hablando de nuestro Señor, dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces note lo que tenemos allí. Vemos al Señor que está cansado, tiene hambre, sus discípulos van a comprar. Eso no es como ahorita, ¿no? Allí en la esquina conseguimos algo, ¿no? Pero ¿qué está haciendo el Señor o qué hace con su tiempo? Empieza a predicarle a la mujer samaritana. Empieza a evangelizarla y a hablarle de diferentes cosas. Y cuando llegan sus discípulos, por ejemplo, verso 31 en adelante, dice: entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien algo de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Qué tan comprometido está el Señor Jesús con nuestra salvación? Que no se preocupaba, hermanos, por estas necesidades físicas lícitas, sino por predicar el Evangelio. Hermanos, el Señor Jesús estaba tan comprometido con salvar a las personas que no se preocupaba de Él mismo, si debía comer o no. Como dice el puritano: aquellos cuyos corazones se agradan en el trabajo de Dios pueden soportar fácilmente grandes inconvenientes para ellos mismos en su persecución y preferirán perder la carne de una comida en cualquier momento que dejar de hacer el bien. Claro, sería un buen momento para preguntarme: ¿así soy yo? O si tengo la opción de predicar o comer, prefiero comer. ¿Cómo somos nosotros, hermanos? Porque el Señor acá nos está dando un ejemplo poderoso de lo que es importante. Hermanos, nuestro Señor se sentía satisfecho de hacer la voluntad de Dios a tal punto que no pensaba en sus necesidades físicas. Hermanos y amigos, el Señor Jesús estaba dando literalmente su vida para que las personas fueran salvas. Y note que no la estaba dando solo en la cruz, la fue dando durante todos estos años de ministerio, poco a poco, gastando su vida, gastando su alma, gastando su cuerpo, porque estas cosas gastan, estas cosas acaban, estas cosas quitan la vida. Roberto McCheyne murió a los 31 años y tuvo que decir: el Señor me dio un mensaje y un caballo, he matado el caballo, ya no puedo llevar el mensaje, ya no puedo llevar el mensaje. El Señor está gastando su vida. Mire cómo está de comprometido y qué tan comprometido está usted con el reino, con esta iglesia local. Qué tan comprometido está, qué tanto usted da de usted por el reino. Miren, sobre todo aquellos que solo asisten cada 8 días, ¿qué hacen por el reino? ¿Qué hacen por la obra? Y sobre todo frente al Señor Jesús. Hermanos, esto es humillante. Pararnos frente al Señor y ver cómo trabajaba de duro, y nosotros ¿qué hemos hecho por Él? ¿Qué hemos hecho por Él? A veces medio abrimos la boca para evangelizar y lo que hacemos es cerrar puertas. En nuestra ignorancia salimos peleando con la gente y no evangelizamos, no hacemos la obra. Note que el Señor estaba comprometido totalmente. Y esto, hermanos, debe llevarnos a reflexionar qué tan comprometidos estamos nosotros. ¿Qué tan comprometido está usted con el Señor también? Pero mire qué tan comprometido Él está con usted. Él lo da todo por usted, lo ha dado todo. Todo, dio su sangre, dio su vida, dio su cuerpo, dio su tiempo, dio su cansancio y sus momentos de descanso, todo lo dio por usted.
Él preferiría no comer con tal de salvarlo, y hoy preferiría no comer con tal de salvarlo a usted, con tal de enseñarle, con tal de dedicarle un rato. Usted no va a ser nunca importuno. Si se pone a orar a las 3 de la mañana, Él lo va a oír. Usted es el que no quiere orar a esa hora ni a otra. Pero si usted golpea y golpea, ahí va a estar. Dígame. Responde. Está pendiente. Usted nunca será importuno. Nunca. Porque Él está absolutamente comprometido con salvarlo a usted. Está comprometido, hermano. Entiéndalo de esa manera. Tiene que saber usted que Él daría todo lo que tiene con tal de llevarlo usted al cielo. Literalmente lo estoy diciendo. Esto de llevarlo a usted, hermanos, es supremamente importante. Esto es el centro del Evangelio, la salvación. De esto se trata, del perdón de los pecados. Ahora, estoy hablando con los creyentes. El Señor da absolutamente todo por salvarlo. Y muchos que no son creyentes hoy, pero que son o serán parte de su iglesia, el Señor está allí dando todo. Y precisamente llama a que crean en Él, arrepentirse de sus pecados. Esto debe darnos paz, hermanos. Tenemos un excelente Salvador que dejará todo, aún sus necesidades, para salvarnos. Esto debe traernos gozo. Esto debe traernos consuelo. Si usted es de esos incrédulos como Tomás, que pudiera decir, yo no sé si el Señor me ama, ¿qué más gesto de amor quiere? Que murió en la cruz por usted. Esto debe traernos gozo y paz. Tenemos un excelente Salvador, hermanos, que da todo para salvarnos, da todo por salvarnos. Pero debemos preguntarnos, ¿cómo servimos nosotros al Señor? Porque también es nuestro ejemplo. Es decir, nosotros somos salvos porque Él lo dio todo. Él hizo todos los esfuerzos que requerían para salvarnos. Él no escatimó ni una gota de su sangre, ni un poco de esfuerzo. Y por eso es que somos salvos. Nosotros no somos salvos por nosotros mismos. Nosotros vamos a entrar al cielo con una puerta abierta de par en par, hermano. Una puerta ancha. Vamos a entrar ahí. ¿Por qué? Por la obra de Jesucristo. Pero la pregunta que debiéramos hacernos entonces ahora en cuanto a que Él es nuestro ejemplo es ¿cómo servimos nosotros al Señor? Es decir, nos preguntamos, cuando el Señor dio todo por mí, yo muchas veces no estoy dispuesto a dar nada por Él. Es decir, sí quiero tu salvación, pero déjame vivir como yo quiera. Pero Él nos dice, tiene que negarse a usted mismo. Pero ¿cuántos se niegan verdaderamente a ellos mismos? ¿Cuántos se niegan? ¿Cómo sirven al Señor? No, muchos no quieren mover un dedo para servir al Señor. ¿Qué tanto tiempo y esfuerzo usted quiere dar, por ejemplo, para que esta iglesia se fortalezca? Esta iglesia donde el Señor lo puso a usted. ¿Cuánto tiempo quiere? Hay hermanos que piensan y dicen, ¿toca venir el jueves? ¿Será que toca venir el jueves? Hermano, si usted piensa así, es de los que no quiere dar nada, nada por el reino, nada por la obra del Señor. ¿Qué tanto damos porque otros sean salvos? Hermanos, debemos reconocer que en esto se evidencia nuestro pecado y debemos reconocer con pena que el Señor Jesús de lejos nos lleva ventaja en estar comprometido con la salvación de las personas, aunque nos lo dijo, que nosotros deberíamos estar comprometidos con la salvación de la gente. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, pero no estamos comprometidos como debiéramos. En mi propia experiencia, hermanos, alguna vez predico 3 horas y quedo muerto literalmente, hermanos. Me duele el cuerpo, como si tuviera alguna enfermedad y no tengo ninguna. Me duelen las piernas, me duele la espalda, me duele la cabeza. Algunos hermanos me dicen, pastor, descanse, pero yo pienso, y no se los he dicho, pero se los digo hoy, yo pienso, pero si soy uno de los siervos más inútiles de Dios, ¿por qué voy a descansar? ¿Por qué voy a parar? ¿Por qué voy a descansar? ¿Por qué? Bueno, cuando quedo muerto no me puedo ni mover.
pero al otro día seguramente tendré fuerzas, entonces tengo que pararme y tengo que seguir otra vez. Hermanos, no es tiempo de descansar. El apóstol Pablo dijo que es de día, y en el día hay que trabajar. Ya vendrá la noche cuando podamos descansar. Me apena, hermanos, no dar más. Me apena ser tan limitado física y mentalmente, y cuando miro un pasaje como esto, digo tranquilamente, soy un siervo inútil en el reino del Señor. No sirvo para nada. Uno de los testimonios más fuertes con relación a los siervos del Señor Jesús es la muerte de George Whitefield. Algunos de ustedes la han oído. Él se le considera como un gran predicador al aire libre, ¿sí? Se le puso el título del príncipe de los predicadores al aire libre, porque el príncipe de los predicadores es Spurgeon, ¿no? Pero este es al aire libre. Miren, predicó un promedio de 10 sermones por semana durante un periodo de 34 años. Eso es hartísimo. Eso es hartísimo, eso es muchísimo. El día crítico fue el día de su muerte, ¿no? Fue a un pueblo para pasar la noche en la casa de un pastor, y al subir al dormitorio se cuenta que subiendo la escalera pronunció un mensaje a personas que le insistían, y a las 2 de la mañana se levantó y le dijo a su amigo: me estoy muriendo. Y esa noche murió, estaba muriendo. Una de las versiones de su muerte es esta. Dice que George en su último día de vida llegó a este pueblo donde pensaba que iba a poder descansar un poco. Pensaba, pero no fue así. Y sin embargo, cuando la gente del pueblo notó que él había llegado, se reunieron alrededor de él y le pidieron que le predicara. Le pidieron que les predicara. Organizaron un lugar para ello en su último día de vida, listo para morir, pero organizaron el lugar. Alguien le dijo cuando lo vio: Señor, usted está más apto para ir a la cama que para predicar. Y él le dijo: eso es verdad. Entonces oró: Señor Jesús, estoy cansado en tu obra, pero no de tu obra. Si no he terminado mi curso todavía, déjame ir una vez más y hablar por ti en los campos y sellar tu verdad y venir a la casa a morir. Predicó aproximadamente por 3 horas. Sermón normal en ese tiempo, ¿no? Entonces el pastor se pasó de 1 hora. No, un sermón normal, 3 horas. Pero ahí no termina la historia, hermano. Se retiró al hogar donde iba a pasar la noche, y llegó otro grupo de personas y le rogaron que les predicara, y se cuenta que él ya estaba subiendo las escaleras con una vela en la mano, pero se dio la vuelta y predicó su último sermón por casi 2 horas. Estaba muy débil. Les dijo: voy a esperar por la asistencia de la gracia del Señor. Esperó unos minutos y luego predicó sobre 2 Corintios 13:5, lo que se cree que es tal vez su sermón más célebre. Y esa noche murió. El Señor lo llevó, gastando su vida por la obra, hermanos. Ni siquiera quiso morir. No, déjenme ir a morir. Déjenme ir a morir. No, espere, predico otro rato. Espere, predico el último. Espere, predico otro poco. Necesito volver. Entonces noten que así han sido muchos hombres de Dios, por el ejemplo del Señor Jesús. Así fueron los apóstoles también. El verso nos dice que ni aún podían comer pan, pero era por el ejemplo del Señor. Así que así era Jesucristo, que derramaba su vida por salvar a las personas. Hermanos, somos inútiles en el reino de Dios. Y el Señor Jesús nos da ejemplo, y Él está absolutamente comprometido con la salvación de las personas, a tal punto de no comer si era necesario, con tal de que lo oyeran, que escucharan su mensaje. Por lo tanto, bendito sea nuestro Señor Jesús. ¿Cuánto nos falta, hermanos? Muchos de ustedes solo piensan en lo mundano. Muchos de ustedes están preocupados por cuánto ganan, cuánto quieren, cuánto no, que si les llegó, que no les llegó. Muchos de ustedes están preocupados por las cosas de esta vida. Y el Señor cada día nos daba ejemplo de que teníamos que tener la mirada en las cosas de arriba,
en el reino, pero muchos cristianos no entienden eso por la mentalidad tan mundana que tienen. ¿Por qué no aprendemos, hermanos, que lo más importante es el reino de Dios? ¿Por qué el reino de Dios para nosotros siempre está en segundo, tercer y cuarto lugar? ¿Por qué? ¿Por qué para nosotros siempre lo más importante es este mundo y los deleites de este mundo y nada del reino de Dios? Lo del reino de Dios siempre queda aparte, atrás, siempre. Mire, si a usted le pasa siempre cualquier cosa, no voy a la iglesia. De una, esa es la normal, esa es la fácil. ¿Por qué? Porque para usted el reino de Dios no es importante, no es. Es más, como que cuando pasa algo, la excusa para no buscar al Señor. Es un asunto terrible, mire, hay gente muriéndose y yendo al infierno de donde nunca van a salir, y nosotros tenemos la poderosa palabra de Dios que cambia vidas, que transforma corazones, hermanos, y no dedicamos tiempo a predicar, a evangelizar, no, tengo que trabajar, tengo que hacer esta vuelta y aquella, no, estoy ocupado, no tengo tiempo, no, y uno no tiene tiempo es para Dios. Entonces, ¿cómo nos llamamos creyentes? ¿Cómo nos llamamos cristianos? ¿Acaso cristiano no es seguidor de Jesucristo? ¿Y qué está haciendo Jesucristo? Está comprometido con la salvación. ¿Qué tan comprometido está usted con la salvación? Hermanos, podemos decir tranquilamente, muy poquito. Muy poquito. Amigos, niños, miren, Jesucristo tiene un mensaje poderoso para ustedes. Y eso era lo que predicaba en ese tiempo. Así no pudiera comer. Estaba diciéndole siempre a la gente, a los niños también les decía, recuerdan, dejad venir a mí los niños. Crean y arrepiéntanse de sus pecados. Y para eso derramó su vida literalmente. Varón de dolores, experimentado en quebranto, glorioso Señor Jesucristo. En segundo lugar, veamos la manera como la gente ve su compromiso. Esto es un asunto más triste todavía. La manera como la gente ve su compromiso. Es decir, seguramente yo estaba predicando y algunos de ustedes están diciendo, eso es una locura lo que este hombre está diciendo. ¿Qué dejé yo de trabajar por hacer eso? Que yo dejé mis responsabilidades por ponerme a predicar. Este pastor está como... Lamentablemente la gente tan habituada a este mundo, tan habituado a lo que no importa y tan lejos de lo que sí importa, no ve lo que nosotros vemos, no ve lo que el Señor Jesús veía. Un incrédulo podría decir, pero tampoco es para no comer. Eso podría decir un incrédulo. Pero déjeme decirle, la gente así está pudriéndose en el infierno. Eso amerita un sacrificio de nuestra parte, ¿o no? No amerita que nos esforcemos por decirle, oiga, no se pierda, aquí hay una solución. La gente no entiende estas cosas y no entiende ni el valor ni la urgencia de estas cosas, porque si usted se muere hoy sin Cristo, va para el infierno. Tan pronto usted se muera, se va a despertar a la realidad de que sí existe un mundo espiritual y va a estar allí en la presencia de Dios, quien le va a decir, apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Esto es un asunto urgente y es un asunto de valor porque se trata de su vida. Ojalá lo entendieran y he orado porque usted lo entienda. Padres preocupados porque sus hijos sean profesionales, pero no porque sean piadosos. Esposos preocupados por el dinero, pero no por guiar a su familia a los pies del Señor. La gente preocupada por el dinero, por las posesiones, pero no por su alma. Preocupados por cosas sin importancia y no por el perdón de pecados. Escuchen, el compromiso del Señor Jesús debiera hacernos pensar diferente de esta vida. Porque si a Él le parecía algo importante y a usted no, usted está mal. Si a Él le parece algo importante, si eso es importante, a mí me tiene que parecer importante también. Si a Él le parece algo importante y a mí no, yo estoy equivocado.
Pero así es la gente. Y lamentablemente la gente en la iglesia también. No les interesan los asuntos espirituales. Y aún a muchos llamados cristianos no les interesan los asuntos espirituales. No asisten a los cultos, no oran en sus casas, no estudian sus Biblias, no hay interés por las cosas del Señor. ¿Cómo ve la gente el compromiso del Señor de salvar a los perdidos? Miremos ahora el verso 21. Miren, empieza diciendo, cuando lo oyeron los suyos. Así empieza, ¿no? Bueno, cuando oyeron ¿qué? Pues ya venimos hablando de que tanta gente estaba buscando al Señor y ni siquiera podían comer. Cuando lo oyeron los suyos. Miren eso, hermanos y amigos, cuando lo oyeron los suyos. Esta expresión es utilizada en la Biblia en varios sentidos. Los suyos puede traducirse por los amigos, sus amigos. También podía traducirse como sus socios, socios muy íntimos. Pero en el sentido estricto de la palabra, esta expresión, primeramente, o la primera acepción de esta palabra significa familia. Así que hay una buena razón para creer que aquí está hablando de la familia, ¿sí? Entonces pudiéramos decir que cuando la familia oyó que el Señor Jesús trabajaba tanto que no tenía tiempo para comer, esa es la idea. Pero bueno, ya sea su familia o sus amigos, ¿sí? ¿Qué hicieron? Dice que vinieron para prenderle. Vinieron para prenderle. Nótelo. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Imagínense, pensaron que estaba loco. Eso fue lo que pensó la gente del compromiso del Señor Jesús. Se enloqueció. Eso fue lo que pensaron. Pensaron que el Señor Jesús había llegado a la demencia. Así que vinieron para prenderle. Esa palabra también es interesante. Prenderle es la expresión que se utiliza cuando van a encarcelar a alguien, ¿no? Entonces noten que nos da la idea, no que fueron a decirle, Jesús, vamos a comer. No, se volvió loco. Toca decir y amarrarlo y cogerlo y llevárnoslo. Eso es lo que pensaron los suyos. Es decir, que si se necesitaba ir por un criminal y atraparlo, se utilizaba la palabra, vaya y préndanlo. Y la idea aquí entonces es que el Señor Jesucristo entonces estaba demente y había que ir y cogerlo a la fuerza y llevarlo si era necesario. Había que ir a prender al Señor Jesús. Es decir, que la gente ve nuestro ministerio como una locura. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué muchas veces nos ven como locos? Bueno, el Señor lo dijo. Acordaos de la palabra que os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Miren, el Señor Jesús está dando todo de sí, está derramando su vida, está dando hasta la última gota de vida por los perdidos. ¿Y qué dicen los suyos? Los suyos dicen, se enloqueció. Ahora es interesante porque note que en el contexto siguen los fariseos. ¿Qué dijeron los fariseos? Ellos están endemoniados. ¿Qué dice la gente del compromiso del Señor Jesús? Su familia dijo que estaba demente. En vez de ver la gloria de su amor, en vez de ver su preocupación por los perdidos, su compasión por los enfermos y por los endemoniados, dice, se enloqueció, está demente. ¿Y cuántos hoy siguen pensando lo mismo, que esto es una locura? A Pablo se lo dijeron también cuando él estaba predicando a un alto funcionario en Hechos 26, 24 y 25, lo tenemos. Le dijeron que estaba loco también. Leemos estas palabras, diciendo él estas cosas en su defensa, o sea, Pablo. Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Es apenas lógico que la gente no entiende lo que nosotros estamos haciendo.
Tal vez seguramente por eso usted mismo muchas veces no obedece al Señor, porque a usted le parece es una locura. Porque seguramente usted no ha entendido el Evangelio y por eso cuando se le predican diversas cosas usted dice, esta gente está loca. Pues yo sigo asistiendo, pero están locos. Del Señor Jesús creyeron, pensaron que estaba loco y lo más triste es que fueron los suyos. Los suyos. Tanto si fuera su familia como sus amigos, los que lo conocían. Los que más lo conocía creyeron que estaba loco por querer salvar a la gente de su propia perdición. Eso es lo que pensó la gente, eso fue lo que pensaron ellos y eso es triste. Pero miren, ahí debemos preguntarnos, ¿qué piensa usted de Jesucristo? Ojalá no crea que Él está loco. Ojalá no lo crea. Porque la verdad es que Él es un bendito Salvador, amoroso, comprometido con la salvación de las personas, que vino a dar su vida en rescate por muchos, que de los millones que irían al infierno, Él vino a rescatar multitudes para que no pasen la eternidad sufriendo por el castigo eterno de sus pecados. Él trajo una palabra de alegría a la humanidad, Él trajo un mensaje de vida, Él trajo una buena noticia, y es que todos los que crean en Él y se arrepientan de sus pecados serán salvos. Y por eso Él derramó su vida. Esto, como dijo el apóstol Pablo, no es locura, sino que son palabras de verdad y cordura. La locura más bien es no creer en Jesucristo. Son las palabras más sabias que usted puede oír en toda su vida. Crea en Jesucristo y arrepiéntase de sus pecados. Sed salvos de esta perversa generación. Y ese fue el mensaje que trajo el glorioso Señor Jesucristo. Amigos, que crean en este mensaje, que crean en las palabras venidas del cielo, que crean en este hombre que ni siquiera comía por salvarlo. Tal es su compromiso en la salvación, piénselo. Hay que tomar decisiones. No podemos dejar pasar este mensaje así como así. Hoy somos llamados a creer en Él y arrepentirnos de nuestros pecados. Hoy somos llamados por la voz amante de un bendito Salvador que dio todo por salvar a la gente. El peor pecado que podemos cometer hoy es rechazar el mensaje de este amoroso Salvador. ¿Qué piensa usted de Él? ¿Qué piensa usted de su compromiso? Otra vez le digo, no piense que está loco. Ojalá usted no piense que está loco. Que usted no piense que este mensaje es una locura. Porque realmente los locos somos nosotros, que teniendo tan poderoso mensaje lo rechacemos. Que teniendo la solución gratis de ser librados del infierno, la rechacemos. ¿Ven? Pero Él no estaba loco. Él dio todo por llevar a las personas a la salvación. Eso es lo que tenemos en Él. Hermanos, ¿cuánto debe movernos esto para adorar a Dios, para adorar al Señor Jesús un día como hoy, que podemos ver su gloria más claramente? ¿Cuánto debemos adorarlo y ponerle el corazón a nuestra adoración? ¿Y cuánto debiéramos comprometernos con el servicio en el reino de Dios? Si usted se sigue quedando quieto después de esto, con todo respeto, el loco es usted, no Jesucristo. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra maravillosa, por estos dos versos, Señor, que nos muestran acerca de la grandeza de nuestro Salvador Jesucristo, de lo que es, de lo que hacía. Padre, gracias porque tenemos un Salvador que no se preocupaba por dormir o por comer con tal de salvarnos. Gracias por esa bendición tan gloriosa que es tu Hijo Jesucristo a favor nuestro. Gracias porque así, Señor, si trabajaba así teniendo un cuerpo limitado, cuánto trabaja por nuestra salvación hoy, intercediendo por nosotros en el trono de la gracia. Gracias por Él, Señor, gracias por Jesucristo. Gracias por el perdón de pecados que nos das en Él. Gracias por su operación salvífica a favor de nosotros. Por supuesto que no merecemos esta bendición, pero te agradecemos el darnos a tu Hijo, Señor, por nosotros. Padre, y también rogamos
que podamos arrepentirnos, Señor, de ser tan livianos, de ser tan desentendidos, desinteresados, negligentes en tu obra, perezosos en tu obra. Padre, ten misericordia de nosotros, perdónanos este pecado y concédenos que el ver a tu Hijo Jesucristo, como lo hemos visto esta mañana, nos lleve, Señor, a trabajar también en tu reino, siguiendo sus pisadas, siguiendo su ejemplo. Bendice tu iglesia, Señor, y haz de nosotros una iglesia juiciosa y trabajadora para honrarte y para el bien de los perdidos. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos, Señor. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos.